Acá Ceciliana, bueno, impecable. Lo que demuestra no es más que los agrónomos somos como los abogados, podemos estar en todos lados, ¿viste? Como somos... Recién le decía a un grupo juvenil que venía y me entrevistaba, le digo, vos sabés que en la época yo me recibí, los abogados administraban los campos, ¿no? Y le contaba que, bueno, cómo cambió, ¿no? Y ahora viéndolos a ustedes es testigo de cómo cambió la cantidad de espacios que tenemos. Hoy día los profesionales agropecuarios, agroindustriales, me parece que hay mucho dentro de esto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que ustedes conozcan a los protagonistas, qué hacen, qué son sus empresas, ¿eh? Así que, bueno, hablamos mucho de la leche de las tres líneas. Contanos un poco, ¿qué es lo que están haciendo ustedes dentro de Adecco-Agro? Bueno, buen día. Gracias a todos los organizadores por esta oportunidad, especialmente a Gonzalo y Héctor, que nos invitaron a compartir nuestra experiencia, que es simplemente eso, compartir lo que hacemos. Nosotros arrancamos, Adecco-Agro arrancamos hace 23 años, en la Pampa Húmeda, como agrónomos, haciendo agronomía pura, trigo, soja, maíz, y creyendo siempre en las oportunidades de la región, Argentina, Uruguay, Brasil, la eficiencia que tiene esta región para producir alimentos, entre ellos la leche. Y así fuimos creciendo, siempre con, no los quiero aburrir con números, pero fuimos creciendo con la mirada de explotar ese potencial que tiene la región con un foco en la eficiencia, porque la región ya es eficiente, pero si uno le pone tecnología, visión de negocios y un poquito de proyección de largo plazo, se pueden construir cosas muy interesantes en Argentina. Eso es lo que hicimos en Adecco-Agro. Nos fuimos integrando, después de los agrónomos aparecieron los contadores y financieros, empezaron a ser más importantes que los agrónomos mismos, porque creció la compañía de una manera tal, nos fuimos a Uruguay y Brasil, entramos en otros negocios, además del trigo, soja, maíz, leche, fuimos al arroz, al maní, a la caña de azúcar en Brasil, y llegamos a la bolsa de Nueva York en el 2011. Y hoy ya estamos totalmente integrados todos nuestros negocios, y llegamos al plato del consumidor o al vaso, por ejemplo, con las tres líneas. O sea que la empresa se sofisticó, pero siempre mantuvimos y queremos mantener ese espíritu emprendedor, porque nacimos como emprendedores, si bien éramos agrónomos, pero emprendedores. Y conscientes, inconscientes por ahí sí, pero conscientes del potencial que tenía el sector. Así que eso es un poquito lo que somos. Excelente. Andrés, contanos Saputo, los años que está en la Argentina, cómo es la empresa, cómo se orienta, cuál es un poco su visión. Bueno, ustedes saben, Saputo es una empresa canadiense, sus orígenes son canadienses, son los procesadores de lácteos y sobre todo en quesos más importantes en Estados Unidos y Canadá. Tiene otras empresas en Australia, en Inglaterra y en Argentina. Nosotros en Argentina somos uno de los principales procesadores lácteos. Juntamos leches en las cuencas más importantes del país, casi en todas las provincias, desde Salta hasta La Pampa, Buenos Aires, o sea, juntamos leche en todos lados. Hace del 2023, 2024 que está en Argentina, venimos creciendo. Yo cuando ingresé era una empresa que teníamos en cada planta 450, 500 mil litros, ahora estamos en 2 millones y pico. Por planta, son 2 plantas, una en Rafaela y otra en Tío Puccio, en Córdoba. La marca comercial es La Paulina, es una empresa que se compraron de lo que es en Rafaela Ex Molfino y lo que es en Tío Puccio a Boli Rubio. De ahí la marca La Paulina. Ese crecimiento fue cuando vos llegaste, ¿no? De 400 a 2 millones. Yo creo que sí. Impactó. De maestro, el tipo. Fernando, bueno, contanos lo mismo, Savencia, a dónde apuntan ustedes y la dimensión de la empresa, ¿no? Bueno, Savencia es una empresa francesa de capitales franceses, correspondiente a una familia y que, bueno, a partir de los 50 empezó con una pequeña quesería y hoy es una empresa multinacional que está presente en 120 países a través de un negocio que va desde los lácteos, chocolates, embutidos, pero el negocio lácteo es el negocio más importante, tiene más de 24.000 empleados y presencia productiva en 33 países. Y bueno, en lo que es Latinoamérica tenemos Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y específicamente en Argentina es la tercera procesadora láctea hoy que tiene lo que es las empresas Milkout y Lolay. Así que bueno, es una empresa que apuesta fuerte al país y con un programa ambicioso de trabajo en todo lo que estamos hablando. Qué bueno, ¿no? Marcas que marcan, ¿no? Con una recordación y un espacio en góndola importante.
Acá venimos hablando mucho de indicadores, de cosas, y yo hacía empatía poniéndome en el lugar de muchos productores, ¿no? Y pensando que por ahí hay momentos que decís, che, todo esto, bueno, es demasiado complicado, y la idea es bajarlo a tierra y decir, no es complicado, hay mucho avance en esto, se puede hacer, si lo puede hacer la cooperativa con 50 tambos y van creciendo, lo puede hacer otros. Y está bueno entonces, desde el lado de ustedes, ¿qué es lo que ustedes están viendo en el tema sostenibilidad y qué le pedirían a los productores? Y te estoy mirando fijo a vos porque sos el más entrenado, porque ya te hice esta pregunta hace un rato en una entrevista, así que arranca vos, Andrés. Bueno, gracias. No, en realidad, a ver, yo siempre soy el encargado, o somos los encargados con un equipo de producción primaria, un equipo de gente que tenemos en el campo, de transmitir el mensaje a los productores. Siempre tratamos de hacerlo de la forma más amigable posible y lo mismo pretendemos de los productores. O sea, la idea ¿cuál es? Es que no dejemos de producir, que cuando produzcamos, tratemos de emitir lo menos posible, siendo amigables con los animales y siendo amigables con el ambiente. Porque el mundo tiene una creciente demanda de alimentos, eso lo tenemos que tener claro. O sea, todo esto está hecho de esa forma porque en realidad lo que preocupa es el abastecimiento de alimentos. Nosotros, por lo tanto, lo que hicimos en primer medida es tomar una herramienta, gracias al apoyo de instituciones, gracias al apoyo del Programa Argentino de Carbono Neutro, a INTA, que nos dio una mano para poder interpretar los informes, y determinamos un número. Ese número, nosotros siempre decimos, no es un número para que compita cada productor a ver quién es el que tiene mayor o menor emisión, sino que es para que determinemos un plan de acción. En base a eso nosotros determinamos líneas de acción de trabajo de acuerdo a, digamos, cuáles eran las que mejor beneficio tenían con menor inversión y orientamos al productor en qué cuestiones tenemos que apuntar. Por supuesto que nuestra bandera, nuestro principal plan de acción es trabajar en bienestar animal. Eso lo venimos haciendo hace 15, 20 años y pensamos continuar con este trabajo, aplicando protocolos, vamos a los campos, evaluamos condiciones de bienestar animal, que es algo que influye en el resultado. Al influir en producción, automáticamente corregimos las emisiones. O sea que es un punto fundamental. Seguimos con forestación, seguimos con efluentes, con energías alternativas, con innovación tecnológica. Esas son las líneas o los planes de acción que nosotros tenemos determinados para ofrecer a nuestros productores. Excelente. Alejandro, ustedes, vos lo dijiste, arrancaron como agrónomos, agricultura, foco en arroz, una marca de arroz, llegar al mercado, casi que fue un ensayo y después entraron en un negocio nuevo que es la lechería, ¿no? Ustedes es como que cuando uno entra en un negocio nuevo, entras ya parado en el quinto escalón, porque decís, che, a ver, ¿qué están haciendo el resto? ¿Qué tenemos que hacer? No, vas parado en un quinto escalón, por ahí el otro va llevando una cierta inercia. En ese escalón donde están parados hoy y que aparece mucho este tema de las tres líneas y esa lógica. Bueno, ¿cómo ustedes están demandándole o qué le están demandando, cómo lo están ayudando a ese productor para cumplir con esa promesa de marca que hacen ustedes en las tres líneas y cualquier otra cosa que estén haciendo en tema ambiental, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, nosotros nacimos como tamberos, como productores. Nosotros empezamos a producir, apenas arrancamos, empezamos a producir con algunas vacas. Y en el 2007 nos fuimos al modelo, sí, nos fuimos a un modelo más confinado, más de alta eficiencia, porque pensamos ya en un proyecto de lechería argentina, el potencial de Argentina, y obviamente la lechería, como produce un producto perecedero, pensamos siempre en el proyecto industrial también. Pero arrancamos como tamberos y estuvimos desde el 2007, construimos el primer tambo eficiente, hasta el 2019 que entramos con las plantas. Tenemos un buen rato, o sea que somos más tamberos que industriales hoy, por historia. Entendemos perfectamente lo que necesita, un poco lo que decía Andrés para el tambero. Somos tamberos, entendemos lo que hay que hacer o lo que cuesta hacer lo que hay que hacer o cómo manejar todos los recursos, el agua, efluentes y emisiones y demás, porque lo vivimos, nacimos produciendo desde ese lado. Entonces, y de hecho cuando vos ves los números, nosotros hacemos nuestra gestión integrada, tanto económica como ambiental, y cuando ves los números o los aspectos ambientales, y el económico también, el 60, 70, 80% ocurre en el tambo. Cuando ves el costo, cuando ves las emisiones, cuando ves el uso del agua. Entonces el grueso ocurre en la parte primaria
de la producción de leche. Ahí es donde hay que poner el foco, la atención. Por eso trabajar con los productores me parece clave, acercarse al productor. Pero lo que a mí me gustaría transmitir es el concepto de eficiencia. Y lo vimos todo espectacular el trabajo que mostraron acá de la cooperativa, que mostró María Paz, porque ahí te muestra comparativamente contra el resto del mundo, ya somos competitivos en términos ambientales. Si nos comparaban contra Estados Unidos, Nueva Zelanda, Brasil, me hubiera gustado que pongan Europa, así quedamos muchísimo mejor. Europa es peor que todos los que estaban ahí. Y entonces aprovechemos, a los productores le hablo, productores primarios, tamberos, aprovechen esa ventaja que ya está casi natural, ¿no? Por nuestras condiciones de producir, ya tenemos esa ventaja ambiental. Bueno, veamos qué más podemos hacer con programas como los que mencionaba Andrés o algún otro programa. Nosotros producimos casi la mayor parte de nuestra propia leche, entonces es como que trabajamos sobre nosotros mismos. Pero a nivel productor ya somos eficientes, se pueden hacer sintonías finas, sí, y trabajemos mucho en la comunicación, algo que se viene hablando acá, que me parece que es comuniquemos lo bien que hacemos las cosas, se pueden mejorar, sí, pero trabajemos más en eso. Y ahí, ahora sí voy a tu pregunta, ahí es donde tomamos el desafío de las 3 niñas, porque empezamos a interpelar, o nos empezó a interpelar el consumidor directo. ¿Te compro o no te compro? Es muy simple, o sea, vas a elecciones todos los días, tenés un resultado todos los días de ventas. Y ahí lo que quisimos es, bueno, comuniquemos lo que hacemos, y así empezamos con esto de la mesa de carbono neutro, con cómo producen nuestros tambos. Nada, es un desafío comunicacional, más que nada. Fernando, en Savencia, ¿cómo es un poco la planificación de ustedes respecto a este tipo de demandas que ustedes van viendo, incluso hasta el mercado exportador, ¿no? Y cómo ir preparando al productor, o cómo ir yendo de la mano del productor. Me parece que esto es, más que demandar, vamos los dos de la mano para hacer esto, ¿no? Metámosle para adelante juntos, ¿no? ¿Cómo es? Sí, totalmente, mira, y en ese contexto creo que es así, creo que esto es algo que tiene que pensarse en marco de toda la cadena. En este contexto toma especial relevancia el tipo de acciones que está haciendo el Alemán. Creo que es fantástico y muy significativo que nazca desde las asociaciones de productores este tipo de inquietud, porque muchas veces estas cosas que llegan desde la industria y porque llegan desde los mercados se perciben como demandas, ¿no? Demandas adicionales. Y en este caso estamos hablando de una construcción colectiva que yo creo que es lo que nos va a llegar al final al futuro más promisorio. Es como la mejor opción, pensando en el futuro, es decir, integrarnos productores, empresas, instituciones, para dar una imagen sólida de la cadena lechera argentina con un mensaje compartido, positivo, que muestre transparencia, que muestre credibilidad y metas. En ese contexto, nosotros puntualmente lo que estamos trabajando con nuestros productores es en tratar de empezar a hacer tareas de medición. Nosotros, como en el caso de Andrés, todos nuestros productores son terceros, nosotros compramos leche a terceros y bueno, la verdad es que es un trabajo arduo y dedicado tener que acercarte al productor, pedirle, empecemos a medir. Muchas veces es información difícil de conseguir, que implica un esfuerzo adicional, pero tratamos de explicar que esto no es una exigencia más, sino que es la posibilidad de tener un indicador más que va a permitir medir cuestiones claves del establecimiento. Como antes hablábamos de buenas prácticas y empezamos hace años a trabajar en buenas prácticas, a implementarlas y también chequearlas, hoy podemos traer un indicador más que es qué pasa con la huella de carbono. Y a partir de ahí planificar acciones de reducción que sean en pos de una mejora también de las características productivas del productor. Porque me quedo también con lo que dijo Gonzalo, esto se trata de construir competitividad desde la sostenibilidad. Y creo que esa es una buena frase que resume todo de lo que se trata esta misión que tenemos. Hay algo que aparece acá que me parece que es clave. Vos te debes acordar, Héctor, el tema extensión, ¿no? Y a mí me hace acordar, siendo agrónomo joven, a La Serenísima y el equipo técnico, ¿no? En ese momento le había puesto, había unos Renault 6 y andaban los ingenieros. Y fue un momento de mucha adaptación a manejar pasturas, a rotativos, al enfriar la leche, que de repente, ¿no? A lograr logística del campo, ¿no? Y mejorar los caminos. Me acuerdo que hubo cosas básicas, elementales, y me parece que uno vuelve otra vez a la historia y dice, hay de nuevo la oportunidad esto de la extensión, ¿no? De trabajo con vos.
¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Que me parece que es clave. Y vos sabés que hace un rato un periodista que me preguntaba, le decía, porque me hablaba de la función pública. Yo le digo, me parece que hay una interacción público-privada cada vez más fuerte, pero en donde tenés un Estado que en vez de decirte cuánto te voy a cobrar, te dice, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Me parece que ahí hay un esfuerzo enorme. Bien, Andrés, ¿cómo están viendo ustedes el futuro? Porque está bueno esto, ¿no? La visión, el futuro, el contexto. ¿Cómo la están viendo como empresa? Y de la mano de ustedes también los productores, ¿no? Bueno, yo un poco, como decía Fernando, me parece que esto nos va a marcar de quedarnos dentro del sistema o quedarnos dentro o quedarnos fuera. Sobre todo para las empresas exportadoras, que es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de temas comerciales. Por lo tanto, es algo que tenemos que trabajar, es como tenemos que volver. Yo pienso que la mayoría de esos equipos, de esos grandes equipos de producción primaria que las empresas no lo tienen más, lo perdieron, por ahí lo tienen que recuperar, porque es algo que tenemos que volver a llegar a la tranquera con el productor, hablar, sentarnos, que nos dé la información, ver cómo podemos ayudarlo, ver cómo podemos mejorar, porque esto es para todos. Y las industrias, Alejandro lo dijo, lo que emiten es mucho menor de lo que emite la producción primaria y están mejor posicionados para poder solucionar los problemas. Nosotros mismos hemos hecho inversiones muy importantes me pareció interesante el término que dijeron hoy, es una tasa interna de retorno ambiental, porque no es una tasa interna de retorno. Entonces, me parece que las empresas están mejor posicionadas para poder resolver una situación, para poder ubicarse o encuadrarse dentro de los requerimientos. Con los productores va a ser por ahí un trabajo de mucho más esfuerzo. Me encantó, pero un trabajo que lo sabemos hacer. Yo creo que hay una capacidad de comunicación, hay mucha ciencia, mucha técnica y mucho arte, ¿no? en esto de trabajar junto al productor. Alejandro, un poco lo mismo, ¿no? Visión hacia adelante, ¿no? ¿Cómo lo están viendo esto? Del tambo, de producir, de industrializar a ustedes, a una marca que marca y qué más. Mira, vuelvo donde arranqué, al potencial, de que Argentina está hace como 15 años, algo así, en 10.000 millones de litros de leche de producción por año. Está estancada y el potencial del país es tremendo para producir más leche, con lo mismo que hacemos hoy, con la misma tecnología, sin hacer nada distinto. Entonces yo creo que es un tema de la cadena, tal cual como mencionan acá. Tenemos que pensar la producción de leche en función de la cadena, trabajar más cerebro, este momento, este espacio para intercambiar y para conocer, al menos para conocernos. Después surgirán temas. Pero me parece que ese es un poco el camino, la visión. Primero, estar convencidos del potencial, que nosotros lo estamos, de la Argentina. Después, la visión de cadena para poder trabajar y acercarnos en las cosas que hay que hacer en común, porque es una cadena que está integrada necesariamente. No es una conveniencia, es una obligación. Entonces tenemos que pensar y trabajar alineados a eso. Y en el futuro que veo es que si ese potencial se da, Argentina pasaría a exportar un montón, tendría un saldo exportable altísimo y el mercado es el mundo y el mercado es exigente, paga bien algunos productos, hay mucho producto de valor agregado, pero es exigente, entonces vayámonos preparando para esa exigencia con ellos acá, con esta industria que vienen con una cultura global, nos pueden decir muy fácil o muy rápido qué está pasando allá, aunque acá no sea una obligación, pero prepararnos para eso. Porque cuando nosotros explotemos ese potencial, que en algún momento lo vamos a explotar, porque está ahí, si no lo hacemos nosotros va a venir alguien y lo va a hacer, el grueso, el excedente va a ir para exportación a esos mercados exigentes, y mientras más preparados estemos, más provecho vamos a sacar de ese futuro. Fernando. Bueno, mira, yo creo que estoy mirando para atrás y digo, hace 10 años, hace 15 años, era bastante improbable que exista este tipo de ámbitos de discusión y que en nuestras mesas de trabajo lleguen este tipo de demandas, ¿no? Decir, bueno, tenemos que trabajar en sostenibilidad, hay que arrancar con esto, medir huella de carbono, buenas prácticas. Cambió mucho en poco tiempo y los cambios son rápidos y vienen de la mano en gran medida de lo que te está pidiendo el mundo, ¿no? Como comentaba Alejandro, hay demanda de los compradores, te están empezando a preguntar, bueno, ¿qué estás haciendo en materia de sostenibilidad? ¿Qué estás trabajando? No te voy a dejar de comprar, pero no sea el día de mañana, tal vez tenga preferencias. Y esto es una realidad. Y así es como bajan también las posibilidades y
los acuerdos. Entonces, yo creo que hoy está dado el ámbito, la tierra es fértil como para empezar a trabajar en este tema. Creo que tenemos que empezar a ser eficientes con los equipos, administrar bien los recursos, porque los recursos son escasos, al menos para digamos, trabajar en estas áreas, pero es clave el acompañamiento al productor, como comentaban, el acompañamiento técnico, el asesoramiento, el poder entender que esto trae aparejado un incremento de la eficiencia de los procesos, y esto viene de la mano también de una rentabilidad que también permite reducir el impacto ambiental. Digamos, es un ganar-ganar. Y yo creo que este es el mensaje, más allá de que el día de mañana podamos hablar de estímulos, creo que eso está más allá y queda más lejos. Pero hoy lo que tenemos que hablar es de las bondades que va a traer que podamos integrar la medición, el trabajo, los planes de acción para sumar sostenibilidad. Buenísimo. Ahora lo que les voy a pedir a los tres es una reflexión muy rápida. Me ponen carteles de todos lados. José me había puesto el cartel allá del otro lado. No te di bola, José, pobre. Pero les voy a pedir una reflexión muy rápida de que está bueno el feedback de ustedes y lo que están viendo en este congreso, en esta interacción cooperativa, información, medición, productores tamberos que están acá, ustedes como industria, porque está bueno escucharlo. Así que, Andrés, una reflexión. No, como decía antes, yo pienso que tenemos que tener claro que tenemos que producir carne, leche, granos, emitiendo lo menos posible. Eso lo tenemos que tener claro. Siendo amigable con el ambiente y siendo amigable con los animales en el caso de la leche. Eso es lo más importante. Yo pienso que tenemos que apuntar ahí, que el productor entienda el mensaje. Nosotros tenemos que brindarle las herramientas para colaborar con ellos, a ver cómo podemos mejorarla. A ver, hay un tema que tal vez Alejandro lo nombró. Estamos bien posicionados. Lo que tenemos que tratar es de mejorar aún más los indicadores. Bien. Alejandro. Les repito, eficiencia. Mi mensaje es eficiencia, eficiencia, eficiencia. Vos sos eficiente, sos más rentable, sos más sustentable. Mismo que estés ya en un nivel alto, seguir trabajando en la eficiencia va a permitir llegar a un mercado más exigente en términos ambientales. Entonces, y nosotros lo vemos al estar integrados en la industria, en el tambo y la industria y el producto y la marca, lo vemos muy claro a eso. O sea, seguimos con ese foco de eficiencia y parte en la producción primaria. Eso es lo que yo les transmitiría, que sigan enfocados en la eficiencia. Ya somos eficientes, tenemos que parecer, decía ser parecer, y yo les agrego convencer, ser, parecer y convencer. Y para convencer necesitan los datos, los famosos datos de Sabine y de María Paz, que hay que ponerlos en una metodología, que venga un tercero, te digo sí, está bien, pum, y comercialmente se abren las puertas. Entonces, ser, parecer y convencer. Impecable. Fer, vos que sos un hombre de RCE. No, bueno, creo que tenemos que pasar del discurso a la acción. Es el momento en donde se abren oportunidades, tenemos herramientas nuevas, tenemos la posibilidad de trabajar sobre nuevos indicadores que nos tienen que servir como base para seguir trabajando, mejorando nuestra eficiencia y nuestra competitividad. Creo que viene de la mano de... Este es el mensaje final. Impecable. Yo voy a abrir el celu y voy a hacer algo que me divierte mucho, si ustedes me lo permiten, porque tengo todavía 1 minuto 22. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Vengan, pónganse acá de espaldas al público, no porque le den la espalda, sino porque lo que quiero es que el público sean los protagonistas. Yo lo voy a firmar por esto de ser y parecer, y a ustedes les pido un fuerte aplauso acá para Alejandro, para Andrés, para Fernando,